Gracias, Abigail, que Dios te siga bendiciendo. Esta mañana la palabra de Dios la tenemos con nuestro hermano Pedro Santos. Creo que ya lo conocemos, ¿verdad? Porque ya estaba con nosotros anteriormente. Esta mañana también le damos la bienvenida y tenemos visita de la iglesia, no conocen de la iglesia de Gales. Así es que, hermano Pedro, bienvenido sea en esta mañana. Gracias, hermano. Muy buenos días y feliz sábado para cada uno de ustedes. Sean todos muy bienvenidos a esta casa de adoración. Para mí es un grato privilegio estar aquí una vez más compartiendo con todos ustedes de la palabra de nuestro Dios. Antes de dar inicio a nuestra predicación de esta mañana, quiero pedirles que con mucha reverencia y mucho respeto nos encomendemos a nuestro Dios, ya sea de rodillas o inclinando nuestro rostro. Si le parece bien, coloquémonos para orar. Padre Celestial, en esta hora hemos venido en tu día santo con un solo propósito, y es adorarte, Señor, reconocerte, glorificarte y alabarte, Señor, porque tú eres nuestro Creador. Y en este momento queremos, Señor, que nuestras mentes, nuestros sentidos se enfoquen en tu santa palabra, Señor, que el mensaje de hoy pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro ser y que en su debido tiempo y con la influencia de tu Santo Espíritu podamos dar el fruto que tú mismo vas a cosechar. Te pido el perdón de nuestros pecados, tanto aquellos que conocemos como aquellos que quizás cometemos ignorantemente. Y de una manera especial pedimos por nuestras visitas, tanto los que nos están visitando por primera vez como aquellos que nos visitan regularmente, para que ellos y su familia en esta mañana puedan ser bendecidos con la experiencia de exponerse a tu santa palabra. Te pedimos esto no porque haya un derecho nuestro para pedirte cosas, sino que lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nuestra cita bíblica, como ya leímos, la encontramos en el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, o mejor también llamado libro de la revelación de Jesucristo. Es un libro lleno de alegorías o simbolismos, pero también tiene relatos de acontecimientos que ya ocurrieron, acontecimientos que están ocurriendo actualmente y acontecimientos que han de ocurrir. Y esta mañana vamos a ver estos aspectos en nuestra predicación. Nuestra cita se halla específicamente en lo que es el capítulo 14 y versículo 8, conocido también como el mensaje del segundo ángel, el cual nos dice que el apóstol y profeta Juan observó a ese ángel y que pregonaba, decía: ha caído Babilonia, la gran ciudad que ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y para beneficio de nuestros hermanos y amigos que no estuvieron en la pasada predicación, la cual estuvo basada en esta misma cita, y también para todo lo demás, para que nos sirva de refrescar nuestras memorias, voy a presentar un breve resumen de lo que fue la última predicación, que, como les dije, estuvo también basada en esta misma cita. En aquella ocasión nos concentramos en identificar qué es Babilonia y vimos 6 características que nos ayudaron a entender qué es Babilonia. La primera de ellas fue que el término o la palabra Babilonia es un nombre críptico, un nombre clave que se utilizaba para referirse a Roma. Apocalipsis 17 nos ayuda a ver las siguientes 5 características. El apóstol y profeta Juan observa a una mujer, específicamente a una ramera, o una gran ramera, la cual tenía un nombre en su frente: Babilonia la Grande. Así que identificamos que Babilonia también es una ramera, pero en el lenguaje simbólico vimos que Dios llama ramera o prostituta a su pueblo bajo una condición, y esa condición es que guarda por un lado las cosas que Dios ha ordenado, pero al mismo tiempo practica otras cosas que Dios no ha ordenado, sino que por el contrario Dios ha prohibido. Y esa mezcla de creencias, de prácticas, convierten al pueblo de Dios en una ramera. Eso lo vimos en el Antiguo Testamento, y no vamos a entrar en detalles porque esto es un resumen. Si quieren, al final de la predicación se me pueden acercar y podemos compartir los detalles en los cuales estamos basando esta interpretación. Esa mujer en el versículo 6 dice que está ebria de la sangre de los mártires de Jesús. Por eso vimos que tenemos que colocar a ese pueblo en la era cristiana, y por lo tanto es una iglesia cristiana apóstata, es decir,
es una iglesia que tiene principios, creencias, doctrinas cristianas, pero al mismo tiempo tiene otras creencias que para nada son cristianas. Es una mezcla, es una amalgama de creencias que la convierte en lo que Dios le llama una ramera. La siguiente característica que vimos está en el mismo capítulo 17, y es que esa iglesia tiene una distribución amplia, porque dice que está sentada sobre muchas aguas, y en el versículo 15 el ángel explica al apóstol Juan que las aguas representan muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas. Por lo tanto, es una iglesia que tiene un abarque mundial y que tiene muchos miembros. La siguiente característica que vimos es que los reyes de la tierra han fornicado con ella, es decir, establecen relaciones diplomáticas con las diversas naciones del mundo. Y la quinta característica es que ella tiene una copa o un cáliz de oro llena de abominaciones. Y decíamos en esa predicación que las abominaciones o algo abominable es algo asqueroso, algo repugnante, algo rechazado por Dios. Y vimos a la luz de la palabra algunas de esas abominaciones. Y vimos la creencia de la justificación por obra, es decir, que por penitencias, sacrificios o ser estrictamente guardadores de las leyes religiosas, creer que por eso ganamos favores de justificación para con Dios, cuando realmente la justificación está basada simple y solamente en Cristo Jesús, no en lo que yo haga. Ya Él hizo la obra. Por más bueno que yo sea, no me garantiza que por mi obra es que yo voy a ser justificado, sino por la obra de Cristo. Amén. Vimos también que las abominaciones están, por otro lado, al extremo. El que ora y no hace caso de la ley de Dios, su oración es abominable, decía el proverbio. Es decir, cuando usted rechaza la luz de Dios en concerniente a la ley de Dios, cuando usted ora, Dios la rechaza. Vimos también lo que es la idolatría. Dios le llama abominación a la idolatría, es decir, la representación de Dios a través de una imagen, ya sea pintada, tallada o esculpida. Y en el capítulo 32 del libro de Éxodo, usted puede leerlo, donde el pueblo le pide a Aarón que haga un ídolo, y Aarón construye un ídolo, un becerro de oro. ¿Recuerdan esa historia? Pero ese ídolo, ellos no le llaman Baal ni Acera, sino Jehová. O sea, representaban a Jehová en ese becerro. Deuteronomio 4:15, el Señor les dice que cuando Él se presentó en la montaña, ellos escucharon lo que Dios habló, que simplemente fueron los 10 mandamientos, pero que ellos no vieron a nadie, y que por lo tanto no se atrevieran a representar a Dios ni en imagen de hombre, ni de mujer, ni de animal. Si acaso alguien dice, bueno, rechazaron porque era un becerro, pero si es un hombre o una imagen como Dios, Dios rechaza todo tipo de representación. Y eso es una abominación. Vimos también lo que fue el endechamiento a Tamuz, esa celebración de 40 días de lutamiento, endechamiento a Tamuz, de lamento, iniciando por un primer día donde se colocaba una cruz con ceniza o una T de Tamuz, terminando el día 40 con una celebración que era la resurrección de Tamuz, ya que su madre Dios, hace 1000 años, le devolvió la vida después que él fue descuartizado en pedazos. Y todo lo que tiene que ver con Tamuz, no solamente el endechamiento, decíamos en aquella ocasión que el endechamiento en la cristiandad es lo que se conoce como la cuaresma, pero también hay algo más que tiene que ver con Tamuz, y si ofendo a alguien, pues me disculpa, y no es el tema del que podríamos hablar, pero la Navidad es una celebración del nacimiento de Tamuz. La Biblia en ninguna parte dice que Cristo haya nacido 25 de diciembre, y mucho menos dice que debemos celebrar el cumpleaños de Jesús, o así fuera en septiembre, en enero, en cualquier mes del año. Lo último que vimos, que es parte de la abominación, es la adoración al sol. Miren, la adoración no es solamente usted postrarse y orar o alabar.
El sistema de adoración incluye muchas cosas, elementos, artefactos y un día también. Y la cristiandad, esta iglesia que estamos viendo, esa ramera, tiene esa creencia de la adoración al sol. Y por supuesto que Satanás no es para nada un estúpido, disculpe la palabra, no le va a presentar al cristiano que póstrate delante del sol, sino que lo va a presentar de otra manera, ¿verdad que sí? Se elige un día, que es el primer día de la semana, el cual los romanos habían dedicado oficialmente al culto al dios llamado Sol. Por eso en inglés todavía se queda el nombre de Sunday, día del sol. Es decir, que la celebración o el guardar el primer día de la semana es una señal, una expresión de adorar al sol, no a Dios, porque Dios había establecido el séptimo día para adorarlo. Amén. Esto de manera resumida lo estoy diciendo, no voy a entrar en detalles. Y la última característica que vimos está en el versículo 6 del capítulo 17 de Apocalipsis. Dice que el apóstol se asombró porque vio que esa mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. O sea que es una iglesia perseguidora del pueblo de Dios. Esas 6 características nos ayudaron a concluir y a buscar dentro de la cristiandad, porque dentro del cristianismo hay más de 3.000 denominaciones, movimientos, iglesias, grupos, etc. Pero hay una sola que encaja perfectamente con las características de la gran ramera, y es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y sé que en medio nuestro tenemos visita, algunos recurrentes y otros por primera vez. Quiero aclararles, así como lo dije en la pasada predicación, no me estoy refiriendo a los miembros de la Iglesia Católica. Estoy hablando del sistema doctrinal, el conjunto de creencias y la trayectoria que ha tenido la Iglesia Católica a través de los tiempos. Es la única que encaja con esas 6 características. Pero esa gran ramera tiene hijas que no son vírgenes, son como rameras. El versículo 5 del capítulo 17 dice que tiene un nombre escrito, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Y ya definimos lo que son las rameras. Son sistemas cristianos, es decir, iglesias cristianas, que sí, realmente tienen creencias cristianas, de eso no hay ninguna duda, pero al mismo tiempo tienen incorporado en sus creencias cosas que Dios no ha ordenado y que por el contrario Dios lo ha prohibido, como la que vimos, como esas abominaciones. Pero Dios tiene un pueblo en todas esas iglesias. Por eso les dije que no me estoy refiriendo a los miembros de la Iglesia Católica, porque el capítulo 18, en voz del mensaje del cuarto ángel, dice: salid de ella, pueblo mío. Y si Dios dice que tiene un pueblo en Babilonia, ¿quién soy yo para juzgar a los miembros de esas instituciones? Cuando Dios mismo está diciendo: salid de ella, pueblo mío. Dios está haciendo un llamado a su pueblo que se encuentra en Babilonia. En conclusión, Babilonia representa todos los sistemas o organizaciones religiosas, tanto la gran ramera, que dijimos que es la Iglesia Católica, como las hijas rameras, que son las demás iglesias que tienen las mismas características. No vamos a entrar en detalles, quizás usted se hace la pregunta y dice: ¿cuáles son? Ese no es el tema de hoy. El tema de hoy, como lo dije en la predicación pasada, es la caída. Cuando iniciamos la predicación, decíamos que primero íbamos a identificar qué es Babilonia, y ya la identificamos, y lo que acabo de decir es un resumen. Pero la caída, ¿qué es entonces la caída de Babilonia? ¿Alguien me puede decir qué es una caída o qué es caerse? De manera general, un concepto general. ¿Nadie sabe lo que es caerse? Cuando los niños se tropiezan y caen.
En el lenguaje metafórico o simbólico se utilizan elementos de la realidad para usarlo como comparativamente. Por ejemplo, usted dice se cayó el niño, o sea que físicamente su cuerpo se fue a echar al suelo. Pero cuando usted dice cayó el petróleo, no es que el petróleo se cayó, sino que el precio del petróleo bajó, ¿verdad que sí? Y así se utilizan elementos de la realidad para ponerlo en forma comparativa. Así también se utiliza aquí. Ha caído Babilonia. Si lo llevamos a nivel literal, Babilonia, como dijimos, es una ciudad, literalmente. ¿Y cómo una ciudad se va a caer si está en la tierra? Dice el hermano Adames, pierde el poder. O sea que la parte literal de caer se lleva a la comparación. Vamos a ver entonces qué es la caída de Babilonia. De esa manera vamos a ir completando el mensaje del segundo evangelio. Hay una aplicación espiritual y la llamamos en Mateo 6:13, que es el Padre Nuestro. Hay una parte que dice, no nos dejes caer en tentación. O sea, no nos dejes situarnos en la posición de pecador. Cuando una persona está pecando, está caída. También Proverbios capítulo 24 y versículo 16 dice, 7 veces cae el justo y vuelve y se levanta. O sea que a pesar de que comete el pecado, se arrepiente y vuelve y se levanta. Esa es una de las aplicaciones de la palabra caer a nivel espiritual. Cuando la persona está en pecado, y no digo que haya pecado, estoy diciendo en pecado, que no es lo mismo, porque aquí todos somos pecadores. La diferencia es que unos son penitentes, o sea, se arrepienten o están arrepentidos, y otros no, sino que continúan pecando. Esas personas que están pecando a conciencia están espiritualmente caídas para con Dios. Vamos a ver algunos textos que nos van a ayudar a entender no solamente el asunto de lo que es la caída, sino la causa o la secuencia para llegar a la caída, y sobre todo de manera específica la caída de Babilonia, que es nuestro tema. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 17, del versículo 5 en adelante. Nos dice lo siguiente: el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no correctas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatua e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres
y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones, a agoreros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solamente la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, que son sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra hacia Siria. Yo sé que el texto es largo, lo que pasa es que a mí me gusta usar el contexto, para que no se piense que estoy sacándolo de contexto así. Si se dan cuenta, si han leído y han prestado atención, la secuencia es la siguiente. El pueblo está en pecado. Dios le manda a los profetas para que se arrepientan. ¿Y el pueblo qué hace? Escucha. No, rechaza el mensaje que Dios le había enviado a través de los profetas. Y fíjense que no dice del profeta, dice de los profetas. En una ocasión yo estuve estudiando de una manera un poco más profunda. Y no estamos hablando aquí de 5 años, estamos hablando de cientos de años de apostasía de esa nación. Y finalmente, ¿qué pasa cuando el pueblo rechaza el mensaje de Dios? Cae. Todo Israel cayó en manos de Asiria y no quedó nada. Vamos a ver otro texto, Segunda de Reyes, capítulo 21, del 1 en adelante, y ahora es acerca de la parte sur de la nación, o sea, de Judá, donde se encontraba Jerusalén, en donde se hallaba el templo de Jehová. Y por cierto, Israel, o sea, la parte norte, cayó primero que la parte sur. O sea que si usted ve que el hermano se comporta mal y llegó un castigo, lo más que usted puede hacer es apartarse del mal para que no le pase lo mismo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si usted ve que a alguien le pasa algo por haber cometido algo, usted va a evitar hacerlo porque no quiere que le pase. Pero Judá no hizo así. Vemos, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas.
Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. También edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de entre de todas las naciones y de entre todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñarán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se coloca boca abajo. ¿Cómo queda ese plato? Limpio. Y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. Desampararé el resto de mi heredad, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, o aparte de esto, también Manasés derramó mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que también hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Se dan cuenta? Ocurre exactamente lo mismo que con Israel. El pueblo está en apostasía, ha abandonado a Jehová. Jehová le manda a sus siervos los profetas, como fue a Isaías y a Jeremías. Mas el pueblo no escuchó, sino que rechazaron los mensajes que Dios les había enviado a través de los siervos. Y muchos de nosotros conocemos la historia de Jeremías, que incluso fue lanzado a un pozo, arrastrado, encarcelado. Los líderes políticos, religiosos y el pueblo estaban en apostasía y rechazaron el mensaje de Dios. Y finalmente, para el año 605 a.C., llegó Babilonia y Jerusalén cayó. Empezó primero con las deportaciones y finalmente con la destrucción, tal como él lo había dicho. Como un plato que usted lo friega y se coloca boca abajo. Así quedó Judá. El templo, los palacios, las casas, todo en desolación. Porque rechazaron el mensaje de Dios. Vamos ahora al Nuevo Testamento para ver una caída más, que es la de Jerusalén. Luego que Jerusalén se reconstruye y que se hace nuevamente el templo, vamos a ver aquí qué ocurre. Lucas capítulo 19, versículo 42 al 44. Pueden leerlo desde el 41 para que tengan un poco de idea, pero esto es Jesús cuando estaba en el Monte de los Olivos viendo a Jerusalén, hace un lamento y dice lo siguiente: y cuando llegó Jesús cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh
si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para con tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Eso ocurrió en el año 70 después de Cristo, bajo el gobierno romano. El general Tito destruyó todo, absolutamente todo lo que concernía a Jerusalén. ¿Por cuál era la razón? ¿Por qué Jesús está diciendo que le va a ocurrir esto? Termina el versículo diciendo: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿De qué visitación está hablando? ¿Quién estaba visitando a Jerusalén? El mismo Dios. Y como ellos habían rechazado al Mesías, entonces caería sobre ellos el castigo, como ocurrió en el pasado con Israel y con Judá. Nuevamente, ahora no rechazando los profetas, sino rechazando al mismo Dios. Y ahora yo voy a traer una cita que es el contraste, es la parte opuesta de lo que hemos estado viendo. Si se dan cuenta, la secuencia es la misma. El pueblo está en pecado, Dios le manda el mensaje, el pueblo rechaza el mensaje y cae. Jonás, el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Se dan cuenta ahora del contraste? Una nación que ni siquiera era llamada mi pueblo, era Nínive. O sea, un pueblo pagano, construido por Nimrod, otro pagano. Pero el pueblo se arrepintió. El pueblo escuchó, hizo ayuno, hizo lamento. Y no solamente los hombres, hasta los animales estaban en ayuno. ¿Y qué pasó? ¿Cayó? ¿Cayó Nínive? No, porque aceptaron el mensaje de Dios. Es triste la historia que el pueblo que Dios eligió rechaza el mensaje, y este pueblo, que ni siquiera era un pueblo elegido por Dios, aceptó el mensaje. Como el tema de hoy es la caída de Babilonia, y es un elemento tomado de la realidad, vamos a ver la realidad por la cual la Babilonia literal cayó, para luego entonces aplicarlo al mensaje del segundo ángel y entender qué es la caída del mensaje del segundo ángel. Capítulo 4, una historia muy hermosa, que podría decirse, no sé, el Evangelio según Nabucodonosor.
porque es una buena noticia que él está registrada en ese capítulo. Dice lo siguiente: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas. ¿A quiénes? O sea que el rey se está dirigiendo internacionalmente. Pueblos, naciones y lenguas. En inglés, en árabe, lenguas, diferentes idiomas, diferentes pueblos y naciones. O sea que todo el mundo se iba a enterar o se enteró de lo que el rey se refirió en este escrito. Continúa diciendo: paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. O sea que él va a dar el testimonio. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino eterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que era aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Luego continúa diciendo: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, Daniel, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey entonces habló y dijo: Belsasar, no te turbes, y que no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieran. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y que había alimento para todos debajo de él, del
cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía cortar el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y que sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación. Oh Rey, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasará sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo es el que tiene el dominio en el reino de los hombres, y que Él da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces, el mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo es el que gobierna. Amén. Por tanto, oh Rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, al cabo de un año de Daniel haberle interpretado el sueño y de haberle dado el consejo, para ver si así se evitaba ese castigo, como pasó con Nínive. Fíjense que Nínive aceptó el consejo del profeta y no le pasó nada. Pues de la misma manera Daniel le da el consejo para ver si Dios también se arrepiente y no le pasa nada al rey. Pero al cabo de los 12 meses nos dice: paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: wow, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, para nuestros amigos que lo visitan, los 7 tiempos representan 7 años. En el lenguaje hebreo, tiempos de años. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Y termina diciendo el rey: ahora yo,
el rey Nabucodonosor, que como ustedes saben, oh tierras, oh pobladores, oh naciones, oh lenguas, que yo había edificado una estatua de oro gigantesca para que se postraran y la adoraran so pena de muerte. Pues yo ahora, dice el rey, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Recuerden cuando empezamos el capítulo 4, que es una carta dirigida a pueblos, naciones y lenguas. Es decir, que todo el mundo, por así decirlo, se enteró de esta historia, de este gran testimonio que dio el rey. Y no solamente de ese testimonio que le pasó ahí, sino también lo que ocurrió en lo que fue la edificación o la adoración de la estatua de oro. Recuerden que el rey también había promulgado un edicto donde toda tribu, nación y lengua debían postrarse delante de la estatua de oro. Y muchos de nosotros recordamos la historia. Hubieron 3 jóvenes hebreos que se rehusaron y fueron echados al horno de fuego, pero ni siquiera una hebra de su cabello se quemó. O sea que eso también todas las naciones se enteraron de lo que ocurrió, ¿sí o no? ¿O solamente fue en Babilonia que se enteraron de eso? No. Es decir, mis hermanos, que a través del pueblo de Dios estar en Babilonia se pudo glorificar a Dios y el rey se arrepintió. Lamentablemente, más adelante ocurre todo lo contrario, y vamos a leerlo en el capítulo 5 para ir casi terminando. El capítulo 5 es el que expresa literalmente cuál fue la causa que provocó que Babilonia, no la simbólica sino la literal, cayera. Fíjense que aquí el rey, cuando glorificó a Dios, dice que se le añadieron mayores grandezas, porque él se arrepintió y aceptó a Dios, y Dios le devolvió su reino y le dio más todavía de lo que él tenía. Y eso es mucho decir. El capítulo 5 nos dice, versículo 1 al 5, el rey Balsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. ¿A cuántos? No lo escuchan. 1000. Y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, o sea, estaba medio alegre, como dicen, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Ahí había muchas personas, mis hermanos. 1000 príncipes, las esposas y las concubinas. 1000, 2000, 3000, más de 3000 personas. Y todas, dice ahí, todas bebieron de los vasos sagrados. Ahí está el asunto. No era un vaso común, era un vaso sagrado. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Yo creo que se le quitó el humo al rey con eso. Usted se imagina ver una mano ahí, no un cuerpo, la mano solamente escribiendo ahí. Se le quitó la embriaguez. El versículo 16 dice: yo pues, eso es el rey, pero no lo voy a leer completo. Yo pues he oído de ti, estoy hablando con Daniel, que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades.
Si ahora puedes leer en escritura y darle su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para contigo, y da tus recompensas a otros. De todo modo, yo voy a leer la escritura al rey y le daré la interpretación. El versículo 18 dice: el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Versículo 20. Mas cuando su corazón, o sea del rey Nabucodonosor, se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron por comer, como si fuera un buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que él le place. El versículo 22 dice, es la parte fuerte: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo estas cosas. O sea, no estamos hablando de ignorancia, que bueno, que él no sabía, a él no se le había hablado de Dios, no tenía conocimiento, él pensó que eso eran copas o vasos comunes. No tenía conocimiento. No estamos hablando de ignorancia, porque Dios no juzga a una persona que no conoce. Eso sería injusticia, yo culpar a alguien que no tuvo la oportunidad de conocer. Pero cuando usted conoce y se hace el necio, entonces es culpable. Sabiendo todo esto, no has humillado el corazón, sino que en contra del Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Versículo 25 dice, la escritura es esta: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación de la sura. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. En el año 538-39 a.C., Babilonia cae, fue conquistada por los medo-persas. Y en este capítulo acabamos de ver cuál fue la razón por la cual Babilonia cayó. Rechazó el mensaje de Dios y profanó lo sagrado. La secuencia que hemos visto hasta este momento: pecado, Dios le manda un mensaje, lo rechaza y cae. Y fueron caídas tanto espiritual como física, porque las naciones literalmente cayeron. Como decía el hermano Radames, el poderío, el gobierno cayó. Y la razón vimos: la idolatría,
rechazar el mensaje de Dios, y la profanación. La profanación fue lo que llenó la copa de la revolución. Y es interesante lo que vamos a ver ahora. Estamos viendo la caída de Babilonia anunciado por el mensaje del primer ángel. Tercer ángel, ¿cuál ángel? El segundo ángel. Y según lo que hemos visto a la luz de la palabra, la caída que anuncia el mensaje del segundo ángel tiene que ser lo mismo. Tiene que ser que Babilonia cae o cayó o está cayendo porque rechaza el mensaje de Dios. Eso es lo que hemos estado viendo, que ha sido las razones por las cuales Babilonia y todas las naciones como Israel, Judá y Jerusalén han caído. Ahora la pregunta sería, ¿cuál sería el mensaje que Babilonia rechazó? ¿Alguien podría decirme? El mensaje que Babilonia, recuerda lo que representa Babilonia. Recuerda que Babilonia, ahora estamos en el capítulo 14, versículo 8 de Apocalipsis, hablando de la Babilonia espiritual o simbólica. Dijimos que Babilonia representa todo sistema, iglesia o organización cristiana que tiene creencia cristiana, pero al mismo tiempo tiene otras que no son cristianas. Y esas organizaciones existen desde hace un buen tiempo. No son 3 años, ni 5 años, ni 100 años. Son muchos años. El mensaje que rechaza Babilonia es el mensaje del primer ángel. Si ustedes se dan cuenta, en el mismo capítulo 14, y valga la redundancia, se presenta el mensaje del primer ángel, segundo ángel, tercer ángel, y finalmente en el capítulo 18 el cuarto ángel. O sea, va en secuencia. El primer ángel presenta el mensaje. Babilonia rechaza el mensaje, por lo tanto viene el segundo ángel a anunciar que cayó Babilonia. Vamos al capítulo 14. Versículo 6 y 7, para brevemente lo que es el mensaje del primer ángel. Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Babilonia, dijimos que está sentado también sobre muchas aguas, que son muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas. O sea que este mensaje del primer ángel llega al mismo territorio donde se encuentra Babilonia. ¿Y cuál es el mensaje del primer ángel? Dice, versículo 7, decía a grande voz, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorar al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Todo adventista sabe que este mensaje se cumplió en el año 1844. Los amigos que nos visitan, lamento que el tiempo no nos da para dar toda la explicación. Al final de la explicación se nos pueden acercar y podemos hablar de esto. Pero en el año 1844, o más bien casi en la década de 40, se anuncia el mensaje del primer ángel. Para ese tiempo, todas las iglesias, tanto del mundo protestante como los católicos, conformaban a Babilonia, porque tenían la característica. Todas las iglesias estaban impuras, o sea, tenían prácticas que eran cristianas, metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos, todos, luteranos, pero al mismo tiempo tenían otras prácticas que no estaban ahí. Y el mensaje del primer ángel es el que llega como un filtro para que esas prácticas que no eran de Dios pudieran limpiarse. Pero las iglesias rechazaron el mensaje del primer ángel. Y como resultado del mensaje del primer ángel ocurrieron dos cosas. Por un lado, la caída de Babilonia, y por otro lado, el surgimiento de un pueblo que sostendría la verdad y crecería como el sol que crece hasta llegar a su esplendor, llevando consigo
un sistema doctrinal puro, conforme a la Biblia. Los demás se quedaron atrás y no quisieron cambiar, y Dios llama con el segundo ángel: han caído. Para terminar, quiero leer algo del espíritu de profecía. A sus amigos que nos visitan, el espíritu de profecía es un don que Dios ha dado a la iglesia a través del don de profetizar, que una de nuestras hermanas recibió. Dice en el libro Maranatha, el Señor viene, de fecha del 12 de junio, lo conoce, es un devocional. Dice lo siguiente: el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio, o sea, el mensaje del primer ángel, había sido también más ampliamente proclamado y más generalmente rechazado, y donde la decadencia de las iglesias había sido más rápida. Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento. Pero esta decadencia no fue completa. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron decayendo más y más. En el conflicto de los siglos, capítulo 39, voy a leer una parte, es casi la parte inicial de esa página. Dice, refiriéndose al mensaje del cuarto ángel, que es prácticamente el mismo del segundo ángel, dice: estos versículos señalan un tiempo en el porvenir, cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecha por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia. Desde que ese mensaje, o sea, el mensaje del primer ángel y del segundo ángel, fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844. Se describe aquí la terrible condición en que se encuentra el mundo religioso. Cada vez que rechazamos el mensaje de Dios, usted puede estar físicamente erguido, fuerte, sano, pero espiritualmente usted está caído ante Dios. El mensaje que Dios tiene para nosotros al estudiar estos mensajes especiales para nuestro tiempo es que usted y yo procuremos no estar caídos, que escudriñemos la palabra de Dios para conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios que yo deje de mi vida? ¿Qué rasgo de mi carácter quiere Dios que yo cambie? Para que así, cambiando, aceptando el mensaje de Dios, Dios no diga a nosotros: Radamés o Pedro, ha caído Radamés, ha caído Pedro. Como que no sonaría bonito, ¿verdad, Radamés? El mensaje, aunque es institucional, también es personal. Dios quiere que cada uno de nosotros estemos erguidos espiritualmente, y eso se consigue haciendo caso, practicando la voluntad de Dios, que a medida que usted vaya conociendo. Si usted no conoce, pues Dios no le va a culpar. Pero si usted quiere ser ignorante voluntario, Dios lo culpa. Es la voluntad de Dios que escudriñemos su palabra para ver cuál es su voluntad. Gracias a cada uno de ustedes por prestar la debida atención. ¿Alguna duda? Al final de la aplicación se me puede acercar. Dios le bendiga. Hermano Pedro, que el Señor siga bendiciendo.